Los derechos inalienables es el regalo más grande de Dios. Y básicamente todo del gobierno se basa en eso. Se estableció un gobierno para proteger los derechos inalienables. La Declaración Universal de los Derechos Humanos surgió después de las matanzas y guerras y todo lo que había, con la intención de que se pudieran arreglar las cosas teniendo una base que todas las naciones aceptaran, y esa base es la dada por el Creador, los derechos inalienables. Todos tienen que respetar la vida, la libertad y la propiedad en todo el universo, porque es una dádiva del Creador a cada uno de nosotros. Nadie tiene autoridad sobre otra persona. Todo tiene que ser voluntariamente, mutuos acuerdos. El orden de autoridad, de gobiernos y todo es para funciones, para que haya armonía, para que todos podamos hacer nuestro trabajo tranquilamente y sin bloquear el trabajo de otro. Pero entonces, en esta carta, en esta Declaración Universal, pues eso era lo que se buscaba, y como leímos al principio, cuando considerando que tal y tal cosa, considerando, eso era la necesidad de tener armonía. Hoy llegamos al artículo 16 y aquí habla del matrimonio de los hombres y las mujeres. Fíjese, solo fíjese pues. Cuando originalmente se inició esto, que es universal, no se menciona ninguna otra clase de persona o género. Solo se mencionan hombres y mujeres, hombres y mujeres, hombres y mujeres. Entonces, vaya quedándole claro que si ahora los que supuestamente dicen que están defendiendo derechos por derechos para tener otra clase de relación que no es hombre y mujer, no es de lo original de la Declaración Universal, y no son derechos, son mentiras, son ideologías, son pseudo derechos, pero no son derechos. Ok, voy al 16. Y es importante aún aquí que preste atención y leamos en español y usemos el raciocinio. Hay algunas palabritas a las que voy al diccionario para asegurarme de que estoy entendiendo bien lo que estoy leyendo. Dice así, artículo 16. Los hombres y las mujeres, punto. Tengo que aclarar eso, por favor, que le quede claro. No se deje engañar de que hay otros derechos con relación a sexo. No los hay. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna. Este derecho que viene es sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión. Tienen derecho a casarse y fundar su familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Ok, comenzamos por la palabra de 20, núbil. ¿Verdad? Núbil es una palabra, la tengo aquí abajo escrita, cuando llegue a ella se la voy a decir, pero básicamente es de que ya está capacitado físicamente, ya está capacitada físicamente la persona para dar a luz. Eso es básicamente lo que quiere decir. Pero él dice que cuando ya están capacitados para dar a luz, ¿verdad? Ya tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, o sea, no importa que sean de diferente cultura, nacionalidad, de diferente país, o religión, diferentes fe. Dice, no hay ninguna restricción, y fundar una familia. Lo lindo del caso es que aquí sí se aclara de fundar una familia varón y hembra, hombre y mujer. Y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio, en caso de disolución del matrimonio. Ahora escuche, usted no sé si oye algo malo o estoy leyéndole algo malo. ¿Encontró usted alguna cosa que le parece, eso no está correcto? Bueno, este artículo requiere que se recuerde una vez más que se habla de derechos inalienables y universales, los cuales, dependiendo del sexo y edad, deben considerarse entendiendo la diferencia entre funciones y relaciones. ¿Qué quiero decir funciones y relaciones? Se recuerda que en el artículo primero, al hablar de que todos nacen libres, hicimos el comentario de que si se le diesen al recién nacido todos los derechos de su libertad, se muere de hambre, ¿verdad? Es imposible que pueda valerse por sí mismo. O sea que aunque nace libre, en su función de hijo,
está dependiente de los padres o de quien las personas lo estén criando para poder sobrevivir. Todavía no puede ejercer su libertad, sino hasta que llega a los 18 años en Guatemala, que es la mayoría de edad, y a la edad que sea en los diferentes países la mayoría de edad. Mientras no se llega a la mayoría de edad, aunque es libre, por su función de dependiente, tiene que depender de otros. Ok, entonces aquí estamos hablando de las funciones y relaciones de varón y hembra. Tienen su diferente función y estamos hablando de hijos de alguna familia. De igual manera, lo explicado del artículo 1, de que no se puede simplemente decir ya es libre desde que nace, es lo mismo es aquí. Este artículo está equivocado. Este artículo está hablando, ya aquí es donde ya se empiezan a meter pensamientos y sentimientos, porque no están respetando el manual del creador, que es fundamental, y desde luego contradiciendo artículos anteriores. Note lo que le quiero mostrar. Romanos capítulo 13 es un texto que la gran mayoría de los que leen la Biblia, en la gran mayoría de las iglesias, no entiende. Sencillamente lo leen, pero lo leen con ideas preconcebidas, lo leen con un marco. Cuando leen Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Rapidito se le viene el gobierno, presidente, congresistas, policías, todo lo que es autoridad de gobierno. Y no está diciendo eso. Note el español, está hablando en plural, autoridades superiores. También esa es otra cosa. Si está hablando de superiores, quiere decir que hay un nivel de jerarquía y que tiene que haber un alto mando, tiene que haber un soberano que es el que está hasta arriba. Y luego vienen los demás. Entonces, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ya tenemos quién es el soberano, es Dios. Él es el que lo estableció. Y todas las demás autoridades en cadena van delegándose de la autoridad, pero están sujetas a una autoridad superior hasta llegar a la autoridad suprema, que es la de Dios. Está claro en el manual del Creador, está claro en la Constitución de la República y aún en esta Declaración Universal de Derechos Humanos que hay tres instituciones reconocidas y son la familia, el gobierno civil y la iglesia. Las tres son instituciones autónomas. Significa eso, perdón, déjeme corregirme. Las tres son independientes. Autónomas no, solo la familia y la iglesia son autónomas. El gobierno civil no es autónomo. Autónomo significa que no necesita de nadie, se vale por sí mismo. La familia, la iglesia, se valen por sí mismos, no necesitan de nadie. Gobierno civil no puede valerse por sí mismo. Necesita la autoridad delegada de la familia y la autoridad delegada de la iglesia. Necesita representar la dignidad de la familia y la dignidad de la iglesia. Necesita la plata de la familia y la plata de la iglesia. El gobierno civil es dependiente, no es autónomo. Esos son los conceptos que tienen que ir teniéndose claro. Entonces, en cuanto a asuntos de gobierno y de ley, la autoridad superior, cuando hablamos de ciudadanía, es el gobierno civil. Pero cuando hablamos de familia, la autoridad superior es la familia. El gobierno civil no se tiene que meter con asuntos de los hijos y de la familia. Y la autoridad superior es la iglesia. El gobierno civil no se tiene que meter en nada cómo se maneja una iglesia. Ok, eso es lo que el versículo dice. Toda autoridad es establecida por Dios y Dios establece la autoridad de la familia, la autoridad de la iglesia, y quien la resiste, si es el gobierno civil, acarrea condenación. Y por eso es que en la mayoría de países latinos tenemos una nación condenada. ¿Por qué? Porque como el representante de la nación es el gobierno civil y se están oponiendo a la autoridad establecida por Dios en la familia y en la iglesia, Dios, juez justo, no hace excepción de personas y ya, claro, a ver, ¿quién representa a la familia? Tú eres el cabeza, tu esposo, tú eres la cabeza, obedeces mis palabras, sí, ok, vamos a bendecir tu familia. Tú otro hombre eres cabeza, ¿estás obedeciendo mi palabra? No, va a sufrir tu familia.
¿Por qué? Porque es el representante. Tú eres de la iglesia, eres un ministro del evangelio, predicas mi palabra tal como yo la tengo y enseñas el respeto como yo lo tengo. Sí, ok, vas a bendecir la iglesia. Tú eres la cabeza, pero te aprovechas y todo lo demás, va a sufrir la iglesia. Pueden pensar que están teniendo la suave, pero va a sufrir la iglesia. Y luego tú eres el gobierno civil, tú representas a la nación. Estás obedeciendo mis leyes, no, vas a sufrir las consecuencias y toda la nación va a pagar el pato. Por eso se necesitan gobernantes justos para que la bendición a la nación venga. Entonces, por eso es importante que el gobierno civil también entienda que tiene que someterse a las autoridades superiores, la familia y la iglesia. Y si no aprende a someterse a las autoridades superiores en asuntos de familia y de fe, entonces acarrea condenación. Puede parecer que se las están llevando bien, que están robando bastante plata, que se van a hacer ricos y millonarios, pero el castigo que van a sufrir va a ser 1000 veces peor por haber usurpado para mal la función que tenían. Ok, entonces, en términos del creador, hay autoridades superiores a las cuales apelar en caso de duda. ¿Qué me supongo hacer aquí con este artículo que dice que cuando llegan a la edad núbil ya pueden casarse sin limitación alguna? Nada ni nadie los puede detener que se casen si se quieren casar. ¿Qué puedo hacer ahí? No me suena muy fácil como así. ¿A qué autoridad puedo apelar? Al gobierno. No, el gobierno no se tiene que meter ahí. Este es asunto de familia. Así que notemos el significado de núbil. Ahí ya entramos entonces a leer en español y a ver el significado de las palabras. ¿Qué es núbil? Es un adjetivo que se utiliza principalmente para referirse a una persona y más específicamente a una mujer que se encuentra en edad de contraer matrimonio. Su origen se remonta al latín nubilis, derivado de nubere, que significa casarse o cubrirse con un velo, lo que refleja su carga simbólica histórica relacionada con el matrimonio. En contextos antiguos y tradicionales, alcanzar la edad núbil implicaba entrar en la etapa fértil y estar socialmente disponible para el matrimonio y la procreación. Es importante no confundirlo con la mayoría de edad, ya que son nociones distintas aunque relacionadas. Ok, ahora sí ya entiendo. Me está diciendo que núbil es cuando la persona, especialmente la mujer, ya está capacitada para concebir. O sea que ya puede ser una esposa y tener hijos, que especialmente esa es la primordial razón del matrimonio. Vaya, ya ella llegó a esa edad, a esa nueva edad, ya llegó a ese estado de que ya puede concebir, pero todavía no tiene la mayoría de edad. Entonces, lo que dice el artículo, regreso al artículo, dice que tienen derechos sin restricción. Perdone, en la familia sí tienen restricción. Si no tienen 18 años, los padres siguen siendo la autoridad y los padres siguen decidiendo si las dejan casarse o no. Ella puede rebelarse y todo lo más. De poder hacer las cosas, todo se puede hacer. Se puede, dice, no matarás, pero se puede matar. Simplemente que es una desobediencia. Consecuentemente, lo único que se puede esperar que crezca de esa consecuencia es corrupción, es maldición, es que las cosas le vayan mal. Así de sencillo. Pero entonces te das cuenta que ese artículo ignora la soberanía de Dios al darle la autoridad sobre los hijos menores de edad a los padres. Los padres deciden si están en matrimonio o no a sus hijas y si apoyan o no el deseo de su hijo de casarse con alguien. Eso es importante, es la primera cosa que quería llamar la atención. La segunda, es decir que aunque una persona alcance la edad núbil, mientras sea menor de edad sigue bajo la autoridad de los padres y estos son los que tendrán que rendir cuentas al Creador. Por lo tanto, quien tiene la responsabilidad ante Dios también tiene la autoridad delegada de Dios. No le está delegando Dios autoridad al gobierno civil para decidir quién se puede casar y quién no.
Ahí estarían ellos resistiendo la autoridad delegada de Dios a la familia y acarreando condenación. Démonos cuenta que como se ha ignorado esta verdad, se ha dado lugar a querer legalizar matrimonios de adultos con niños y disfrazar perversiones sexuales con tales leyes. Porque si una niña ya está en capacidad de dar a luz, y entonces un viejo desventurado, sinvergüenza, pedófilo, dice que se quiere casar y como se puede casar sin excepción alguna, cuando ya te llegó a la edad núbil, empezarían a darse todas estas abominaciones que por no entender, en primer lugar, el manual del Creador, la soberanía de Dios. Y en segundo lugar, por no entender la separación de familia, iglesia y Estado. Estado para abajo. Mandan la familia y mandan la iglesia. El Estado no manda. El Estado está sujeto a nuestra dignidad, a nuestra autoridad, a nuestro dinero, a todo. Depende de nosotros. No es autónomo. Ok, sigo adelante. Por lo tanto, lo universal con la relación en un matrimonio son los derechos de la dignidad humana, tanto del varón, tanto del hombre, como de la hembra, de la mujer. En el matrimonio, tanto el varón como la hembra, el varón y la hembra, el esposo y la esposa, tienen los mismos derechos inalienables de vida, libertad y propiedad, pero no tienen la misma función. El varón no puede hacer las funciones naturales de la hembra, y la hembra no puede hacer las funciones naturales del varón. Cada quien tiene su función en el aspecto de sexo muy definido. En aspectos de trabajo, de deportes, de artes y de todo lo demás, los dos pueden hacer lo mismo y en algunos casos los varones serán mejores y en otros las mujeres serán mejores. Pero esas son funciones, no son la naturaleza de las personas. El gobierno civil no tiene autoridad para condicionar las normas, reglas y directrices bíblicas del matrimonio. Déjeme poner un ejemplo. Y la gran mayoría, tristemente, aún de la iglesia, que no valora en la palabra de Dios como autoridad final, sino que está llenada de leuda del humanismo, toma esos conceptos. Por ejemplo, cuando se casan, dice, ¿verdad? Tiene la opción de casarse con bienes mancomunados o con cada quien reteniendo lo que era suyo antes de casarse y lo que sea de los dos cuando se casen. No hay tal cosa. Eso no hay tal cosa. Esas son las humanidades que se siembran. Es la cizaña que de antemano se siembra en el matrimonio para que fracase. Ya están construyendo sobre arena. En el matrimonio los dos serán una sola carne. En un matrimonio no hay lo tuyo y lo mío, solo lo nuestro. No hay absolutamente ninguna separación de beneficios. Ay, sí, pero ¿quién sabe si le va a tocar un mal esposo? Pues que no se case. Asunto arreglado. Si no va a entregarse de lleno, no se case. Y sí, pero ¿qué si la mujer lo abandona? Pues no se case. El punto es ese. El matrimonio tiene que ser tomado muy, muy en serio. Los dos serán una sola carne. Hasta la familia dejará padre y madre y se va a unir a su mujer. En un matrimonio no hay persona más importante que el cónyuge. Ni los padres ni los hijos son más importantes que el cónyuge. Si no se pueden respetar esas reglas de Dios, no se casen. Es así de sencillo. Porque son los diseños del matrimonio. Entonces, cuando viene el gobierno y dice, y entonces puede decidir si se queda con esto. No. Eso es el gobierno metiendo las narices donde no puede, donde no tiene permiso. Porque es familia. Las reglas las pone la familia. Los padres, las dos familias se ponen de acuerdo, los dos cónyuges se ponen de acuerdo, pero si van a respetar la ley de Dios, esa es la ley de Dios. Ya no son dos, son uno. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre ni con sus reglas, ni con sus entrometimientos como el de este caso. El gobierno civil solo podría intervenir en caso de que alguno de los miembros de la familia
estuviese siendo amenazados sus derechos inalienables o corriendo riesgo sus derechos inalienables. Entonces sí, no importa que el esposo sea el más grande del mundo y todo lo demás, si está causando amenaza a los derechos inalienables de la esposa o de los hijos, el gobierno sí tiene que defender ¿a quiénes? A la esposa y a los hijos. No, a los ciudadanos. Por eso es que tiene autoridad, porque está defendiendo ciudadanos cuyos derechos están puestos en riesgo. Eso es lo importante de entender funciones. No está defendiendo a la esposa, no está defendiendo al hijo, está defendiendo a ciudadanos. O poniéndolo más claro, pues, está defendiendo a humanos cuyos derechos están siendo amenazados. Ok, entonces esta primera parte, porque es de dos partes el artículo entonces la primera parte sin importar raza, nacionalidad, religión, tienen derecho sin restricción a casarse, está equivocada, Y ya espero que esté captando la realidad de lo que le estoy diciendo. La segunda parte dice: solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. Ok. Pero acabo de decir, ¿verdad? Que no, que los padres tienen... Dije que los padres tienen la autoridad cuando son hijos menores de edad. Aunque ya estén en la edad de dar a luz, de procrear, si siguen siendo menores de edad, están bajo la autoridad de los padres. Pero aquí, si están hablando de dos personas ya mayores de edad, dice que es mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. Esto desde luego es porque en algunos lados todavía siguen la costumbre de que los padres deciden con quién se casan sus hijos, ¿verdad? Y muchas de la cultura, como esa es la cultura, como es el entendimiento, lo ven normal, ¿verdad? Ok, pero ahora que ya con la internet y con todo el conocimiento más amplio que se tiene, ya en esas culturas también se están empezando a dar cuenta y a oír de derechos inalienables, y entonces un hombre y una mujer mayores de edad, si deciden casarse, lo pueden hacer. Desde luego, va a depender una vez más de cómo sea la relación en la familia. Si son cristianos los hijos, seguramente que querrán honrar a sus padres o querrán saber que de alguna manera tienen que averiguar por qué los padres no quieren y sopesar el consejo de los padres. Pero si de todos modos deciden casarse, pues abandonan a su hogar, se casan y lo pueden hacer. Siempre van a haber circunstancias adversas ante decisiones que no se hacen con la bendición de los padres. Por otro lado, los padres también tienen que aprender que esa cultura de decidir con quién se casan los hijos ya no funciona. ¿Por qué? Porque ya no hay padres que estén velando realmente por la felicidad espiritual, la felicidad verdadera de sus hijos, ¿verdad? Y sí, son buenos padres. No, mi hija, cásate con un hombre que sí te pueda mantener. No, hijo mío, cásate con una mujer que eso. No, cuando ya se empiezan a ver cosas así, no de cómo tener éxito en su matrimonio, pues entonces tristemente ya los hijos no pueden depender de esa cultura de que los padres deciden con quién se casan. Si se ha tenido buena relación de padres e hijos, y los hijos han aprendido a respetar a los padres porque han visto que el esfuerzo que se hace por sacarlos adelante, pues ellos buscarán la bendición de los padres, y los padres pues se gozarán y se la darán. Pero esta segunda parte es válida porque aquí ya estamos hablando de personas mayores de edad. Dando por sentado pues que los futuros esposos son mayores de edad y por lo tanto ya no están bajo la autoridad de los padres, por lo tanto el gobierno civil sí puede defender el derecho de la libertad de los futuros esposos. Número 3, siempre del mismo artículo. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
captemos esto. La familia es el elemento natural, no artificial, sino que natural y fundamental. Es el fundamento sobre el cual se edifica la familia y la sociedad. Por lo tanto, tienen derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Es importante señalar que para proteger ese elemento fundamental de la sociedad es necesario proteger su característica de natural. Porque si son familias que no son naturales, no son el fundamento de la sociedad. Más claro, matrimonios igualitarios no son matrimonio. Matrimonio solo es el del hombre y la mujer, varón y hembra. Matrimonios de transversos no son naturales, por lo tanto tampoco son el fundamento de la familia, y la sociedad y el Estado tienen que proteger ese elemento de natural. Así que el Estado no debe andar en torpezas, bestialidades, de estar pasando leyes o algo que cada quien es libre de escogerse. Cada quien es libre de decidir qué hacer consigo mismo siempre y cuando las consecuencias las sufra solo él. Pero especialmente cuando es la sociedad, el fundamento de la sociedad, el que va a ser dañado. Claro que sí hay que oponerse. Y claro que sí hay que ser firme en decir no. Usted quiere andar en su locura de que se cree Tarzán y se cree la mamá de Tarzán y lo que sea, es cosa suya. Pero nada de querer que esto se tome en cuenta en la sociedad. En la sociedad no se toma en cuenta porque no es natural. Así de sencillo. Natural. El diccionario Webster de 1828 define así la palabra natural: perteneciente a la naturaleza, producido o efectuado por la naturaleza o por las leyes de crecimiento, formación o movimiento impresionado sobre cuerpos o seres por medio de poder divino. Así hablamos del crecimiento natural de animales o plantas, del movimiento natural de un cuerpo que gravita, fuerza o disposición natural, el calor natural, belleza natural. En este sentido, lo natural está opuesto a lo artificial o adquirido. De acuerdo con el curso indicado de cosas, lo natural es de acuerdo con el curso indicado de cosas. El matrimonio es el curso indicado del varón y la hembra llegar a la edad núbil, tener la aprobación de sus padres o ser mayores de edad y poder casarse. Ese es el curso indicado de cosas. No hay ninguna otra adición para que siga siendo natural. Natural, la última definición: no forzado, no algo improbable, tal como el dictado por la naturaleza. La naturaleza, lo que se siembra, se cosecha. No se siembra una cosa y sale otra. Entonces, ahí está el punto. Siendo que la familia, entonces, es el elemento natural y fundamental de la sociedad, el origen de la misma también debe ser natural y fundamental. Pues precisamente por las mismas leyes naturales, todo se reproduce según su género y su naturaleza. Consecuentemente, no puede producirse una familia natural de un matrimonio que no es producido o efectuado por la naturaleza, sino que por algo forzado o improbable, no tal como es dictado por la naturaleza. Ok, eso eran los puntos que en estos de Declaración Universal tocan con relación a la familia. Y si se da cuenta, los considerandos que leímos al principio y los primeros artículos están de acuerdo con lo que yo le acabo de decir. Están de acuerdo con las definiciones del diccionario y con la definición de Newville y todo lo demás. Pero la sutileza del enemigo, como he dicho, es que le cambia el significado a las palabras y trata de meter cizaña, para distorsionar el crecimiento natural de la familia. La familia sigue siendo el fundamento de la sociedad. La familia sigue siendo la primera institución que creó Dios, y que de no haber habido pecado en Adán y Eva,
la familia era la que iba a seguir reproduciéndose hasta llenar toda la tierra, pero todos iban a estar llevando el mismo sentido, no sentido común, sino que el mismo raciocinio. No iban a salir con bestialidades de mentes reprobadas, sino como en la actualidad se está dando. Siendo que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, el origen de la misma también debe ser natural. El origen de la familia tiene que ser natural. ¿Cómo nace una familia? Del matrimonio de un hombre y una mujer y de su relación conyugal. Eso es lo natural. Por lo tanto, el varón y la hembra tienen que ser naturales, no forzado o improbable, no tal como dictado, sino que tal como dictado por la naturaleza. Un varón es varón por la naturaleza, por la que Dios lo crió varón. Una hembra es hembra por la naturaleza, porque Dios la crió hembra. Si no se tiene lo natural, el matrimonio no es matrimonio para comenzar. Esa unión no es matrimonio porque no es natural. En conclusión, este artículo pues tiene varias cosas incorrectas y es muy fundamental porque está hablando del matrimonio. Y como dije, en aspectos de familia el gobierno no tiene autoridad de hacer leyes. No puede decir cómo educar a los hijos, no puede decir cómo tratar a la esposa, cómo tratar al esposo. No está de maestro en el matrimonio. La enseñanza le compete a la iglesia y desde luego a la educación en la familia previa de la que va a salir el varón y la hembra que se van a casar, pero no en el gobierno civil. Cuando ya tenemos escuela, cuando ya delegamos parte de nuestra autoridad familiar a la escuela, es a maestros que son acreditados por nosotros, no por el gobierno civil, a maestros que les van a seguir enseñando conforme a nuestra cultura, conforme a nuestras convicciones personales, éticas y morales. Así que este artículo, como digo, sí deja mucho que desear. Y es donde ya vemos que se había infiltrado la cizaña para tratar de alguna manera afectar el fundamento. Y dice en el libro sagrado, en el manual del Creador, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Porque los justos edificamos sobre el fundamento. Y si es destruido el fundamento, ¿sobre qué vamos a edificar? Ya no tenemos sobre qué. Por eso debemos defender el fundamento y debemos de recordarle al gobierno civil que aquí no tiene que meterse con la familia ni con la iglesia. Tiene nada que ver el gobierno civil, excepto cuando alguna persona en la familia o en la iglesia, esa persona, sus derechos están siendo amenazados, entonces entra el gobierno civil a defender a la persona, no a la esposa, no al hijo, no al miembro de la iglesia, no al pastor de la iglesia, no, a las personas, porque los derechos inalienables son de los seres humanos. Ok, concluimos y si hay alguna pregunta o comentario.